y quiero que nos ubiquemos en el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 9. El Evangelio según Lucas, inspirado por Dios, capítulo número 9, y leemos un versículo allí, el versículo número 1, y luego ustedes van a tomar asiento en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuando estén allí digan amén. Ok, vamos a leer juntos en el nombre del Señor. Todos juntos, vamos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Diga, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Gloria a Dios. Diga, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos en sus hogares, desde cualquier lugar donde usted se conecta, que la bendición de Dios repose sobre ustedes. Tome asiento y quiero hoy proseguir, hoy quiero avanzar, quiero llegar a un punto crucial. Hay mucho que hablar sobre ello, pero quiero ir avanzando en esta serie que estamos tocando con la ayuda del Señor Jesucristo. Y estamos de alguna manera solamente en una parte de la enseñanza, en la mitad de ella prácticamente, porque nos hace falta hablar sobre los ángeles de Dios. Y hoy quiero hablarles un poco sobre género de los demonios. Y quiero avanzar, ya hemos hablado bastante sobre lo que es el rango, basado en Efesios 6:12. Usted sabe lo que Efesios 6:12 dice. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo número 12, dice claramente que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas y una serie y una categoría de estos seres. Ahora, hoy queremos hablar sobre un poco, ya hemos hablado bastante sobre los principados y como quiero enfatizarme en lo que tiene que ver con los géneros, por eso solamente voy a mencionar brevemente los siguientes. El texto sagrado habla sobre potestades en el texto de Efesios 6:12 y esas potestades son seres de mando, como su nombre lo indica, son potestades, son seres de autoridad, son seres de mando y son seres demoníacos, cualquiera de ellos se caracterizan por esto, que habitan los aires. Algo que me llama la atención era alguien que admiro mucho y aprecio mucho, un varón del Señor que hoy en día es un hombre de Dios, un pastor, un predicador, un hombre que ha sido tremendamente usado por Dios y sigue siendo usado por Dios. Pero algo que yo realmente me impactaba escuchar su testimonio, y era que él, antes de llegar al camino del Señor, antes de llegar al camino de Cristo, él fue una persona poseída por demonios, totalmente poseída. Y el hermano contaba que ante la sociedad él era visto como una persona fuera de sí, como comúnmente se dice en términos técnicos vulgares, un loco en el pueblo, un loco en el lugar. Pero resulta que él contaba su experiencia desde ese punto de vista. Él contaba, por ejemplo, cómo cuando él pasaba por cierta calle, por cierto lugar, y la gente que lo miraba mal vestido y con su apariencia, esperaban que él pase a unos 10 metros de distancia, y empezaban a hablar mal de él. Y él dice que desde que fue poseído, su oído se desarrolló de tal manera que a una distancia podía escuchar, aún a varios metros de distancia, lo que la gente hablaba de él. Y luego él regresaba y golpeaba a las personas y les hacía daño porque no sabían que él estaba poseído. Era más que simplemente una persona con problemas mentales. Una de las cosas que me llamaba la atención es que él contaba que cuando fue liberado por el poder de Dios, este varón era elevado, levantado, levitaba, es flotar en el aire, ser levantado por seres, porque él había sido tomado por estos seres llamados potestades, que son seres que habitan los aires, y cuando una persona queda poseída por ellos, pueden levantarlo, pueden llevarlo a levitar, porque son fuerzas sobrenaturales. Y una de las cosas que quiero que nosotros entendamos, mis amados hermanos, es que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo creemos en un Dios que
que es todopoderoso y que el ambiente espiritual es mucho más real que el ambiente físico. La Biblia dice que las cosas que no se ven son eternas, y muchas personas lamentablemente piensan que porque no se ve eso es una falacia, una mentira, una farsa, porque no lo pueden ver. No obstante, quiero decirle que así como hay fuerzas del mal que tienen mucho poder en el campo de las tinieblas, que pueden levantar, levitar un cuerpo, curiosamente hoy en día, aun cuando siguen creyendo en la existencia de los demonios, hay mucha gente que no cree en la existencia del Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que no puede poner en duda la existencia de estos seres que poseen, que atormentan y que hacen daño, pero muchos de ellos no creen en la existencia de aquel que es el Todopoderoso. No obstante, aquellos que han tenido experiencias como el hermano que hoy en día es un ministro del Señor, cuentan cómo él, mientras estaba bajo esa posesión, bajo esa influencia del mal, podía desarrollar cosas que en un estado normal no se puede hacer. Y de alguna manera, la existencia de estos seres prueba la existencia del mundo invisible. Es decir, en la Biblia, Dios nos habla de la parte de la luz y también de la parte de las tinieblas de la manera más abierta, de la manera más clara. Pero quiero decirle, como lo decíamos en el mensaje anterior, que el Dios nuestro tiene poder no solamente aquí en la tierra, sino también en los aires también. Él tiene poder arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. A Él sea la gloria en esta noche y en este lugar. Alguien que aplauda la presencia de Dios y diga: a Dios sea la gloria. Aleluya. Porque cuando se habla de esto, se habla no para exaltar estos seres como algunos piensan, sino para demostrar que aunque tengan categorías, que aunque tengan autoridad y aunque puedan hacer que un hombre como el endemoniado gadareno, dice la Biblia que lo ataban con cadenas y con grillos, y dice la Escritura que nadie le podía dominar, que él rompía, que él hacía pedazos las cadenas. Yo he estado presenciando como un niño chiquito, una niña de 4 años posee una fuerza descomunal que no la pueden detener personas adultas. ¿Por qué? Porque es algo más que algo mental, algo más que algo psicológico. Pero quiero decirle que cuando solamente alguien con poder y autoridad, lo que leíamos allí, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y alguien puede decir, pero eso solamente era para los discípulos. Por eso quiero que lean conmigo otra escritura, por favor, que está en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 16, un texto muy conocido por los lectores de la Biblia, y quiero que lo lean. Ahí está Marcos capítulo número 16, y quiero que usted observe cómo esto se hace no algunas denominaciones cristianas que no creen en el ambiente de la liberación, no creen en el ambiente de lo espiritual. Aquí en Marcos capítulo 16, en el versículo número 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, léanlo conmigo en alta voz: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo esto es sobrenatural, no es que cambian de lenguaje como algunos malinterpretan. Dicen, no, que cuando yo llegué a Cristo ya no hablo como antes. No, aquí está hablando de la glosalalia, que es el hablar en lengua sobrenatural por el Espíritu Santo. Dice, y si bebieren manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que los que creen que eso era experiencia apostólica, y que si usted no es un apóstol de la época de la iglesia del primer siglo, usted no puede experimentar eso de tener poder y autoridad, está equivocado. Porque aquí hay testigo, quien les habla es testigo de que al creer en su nombre, aquí no dice
Estas señales seguirán a los apóstoles, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé si habrá alguno en este lugar que crea en el Dios Todopoderoso al cual sirve. Usted y yo tenemos la misma autoridad de parte de Dios si creemos en su palabra y en sus promesas. Y por señal sobrenatural dice que estas señales seguirán a los que creen, y entre esas señales aparece literalmente echarán fuera ¿qué? Echarán fuera demonio. Y aquí es donde viene lo poderoso. Si usted va al libro de Judas, usted encuentra que el arcángel Miguel, ser impresionante, cuando se estaba peleando por el cuerpo de Moisés, que de alguna manera sucedió algo sobrenatural con el cuerpo de Moisés, pero cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés, el mismo arcángel Miguel le dice al diablo, el Señor te reprenda. Cosa tremenda. Ni siquiera ellos reprenden a este ser, pero a la iglesia Dios le ha dado una autoridad poderosa, porque cuando usted encuentra la palabra poder y autoridad en el idioma original, está diciendo no solamente que recibe dunamis, que es dinamita, que es algo explosivo, sino que recibe autoridad, y eso significa que puede actuar en nombre de y en representación de. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cabeza que es Cristo y nosotros somos el cuerpo, y eso es lo que hace que aunque usted sea más pequeño que los ángeles, inferior que los ángeles, pero cuando está lleno del todopoderoso Dios, aún los demonios tienen que sujetarse, y por esa razón dice, echarán fuera a los demonios. A su nombre gloria. Esto es poderoso, porque ni los ángeles batallan, pelean, pero hay una evidencia en Judas que dice, el Señor te reprenda. Pero qué tremendo es que cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, aunque usted no vea ese mundo, usted tiene un poder extraordinario de parte del Dios al cual adoramos en este lugar. Ahora, cuando usted avanza un poquito, usted encuentra otro grupo que se llama los gobernadores de las tinieblas. Y estos son autoridades dentro de los rangos demoníacos. No quiero ahondar ahora en ello, quiero avanzar a un punto que Dios me ha puesto en mi corazón ahora. También la Biblia habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y las huestes, como su nombre lo indica, son legiones, es decir, un grupo muy numeroso de seres, son realmente ejércitos demoníacos, y la mayoría de ellos dominan lo que se llama el segundo cielo, es decir, los aires más allá del cielo que se puede ver aquí, el segundo cielo, lo que algunos le llaman el cielo, el uno es el cielo literal y el otro es el cielo cósmico, el cielo sideral. Y algo que me llama la atención, según Daniel 10, 12 al 13, como lo explicábamos alguna vez, es que en ese cielo, en ese lugar, hay entes, hay principados que están dispuestos a impedir que las oraciones lleguen, no solamente que lleguen hacia arriba al trono, sino que aun cuando la respuesta venga en camino, están dispuestos a impedir que la respuesta llegue a quien necesita esa respuesta. Pero algo que me llama la atención es que si usted observa en Apocalipsis capítulo 8, y si puede lo va a leer allá, en los versículos del 1 al 5, Apocalipsis 8 del 1 al 5, usted encuentra cómo si Daniel muestra, la Biblia muestra en Daniel 10 que los seres del mal se oponen para impedir la respuesta, usted también encuentra en Apocalipsis 8 del 1 al 5 cómo los mismos seres angelicales de Dios están directamente involucrados en el asunto de la oración. Allí usted lo lee en repetidas ocasiones como aquel ángel, dice la Biblia, que él traía como un incienso para unirlo a las oraciones de los santos, y que subía y habla de ángel, habla de incienso, habla de oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien entiende este asunto de que aunque hay huestes espirituales de maldad en regiones celestes, es solamente una pequeña reflexión aquí, y es que hay personas que están
de todo tipo, algunos tienen problemas en el alma, están estorbados sus oraciones por diferentes situaciones, pero hay quienes hacen oraciones tan huecas, tan simples, tan sin sentido, tan mediocres, que obviamente no llegan a pasar ni del techo de la casa donde viven, mucho menos van a llegar al primer cielo, al segundo cielo, y cuando encuentran oposición, sí que menos. Por esa razón, mis amados hermanos, es que como iglesia nosotros debemos entender que la oración es algo más que un acto ritual, que no es un rito eclesiástico evangélico. La oración es un arma poderosa que Dios le encargó al cristiano, al hijo de Dios, y cuando la mujer de Dios, el varón de Dios sabe hacer uso de la oración, hermano, cosas extraordinarias suceden. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios que no ve respuesta, no necesariamente siempre es porque hay algo dentro de usted. Si usted ya se ha examinado y usted no está en pleitos, en divisiones familiares, obviamente eso impide que la oración suba, pero si usted ha examinado todo como Daniel lo hacía, pero persiste en oración, tenga por cierto que no importa cuánta oposición haya allá en los aires, la respuesta de que llega, llega, de que viene, viene. Vale la pena perseverar clamando, vale la pena perseverar orando, vale la pena perseverar creyendo. Yo siento en este día que hay alguien que ha estado orando por algo y que hay oposición en su familia, hay oposición en los aires, pero ya hay ángeles dispuestos con sus oraciones para hacer un trabajo en equipo. Pero la iglesia muchas veces, al ignorar, hay gente que creen más en los demonios que en los ángeles de Dios. Es más fácil que alguien venga y le diga a usted: estoy sintiendo fuerzas demoníacas en la casa, a que alguien venga y le diga: tuve una experiencia con ángeles de Dios en casa. Es decir, la gente le cree más que es un demonio a que es realmente un ángel del Señor. Pero quiero decirle que según este asunto acá, esas huestes espirituales de maldad obviamente están en un lugar donde usted y yo físicamente no pudiéramos llegar. No obstante, la Biblia dice claramente que en Cristo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y cuando alguien entiende ese secreto, sabe que el secreto para estar teniendo autoridad aún en esos lugares celestiales es que estemos conectados a cabeza. Y cabeza habla de dominio, cabeza habla de autoridad, cabeza habla de reino. Y en ese sentido, solo quien anda en obediencia es quien puede experimentar el poder sobrenatural de Dios. Ahora, hay algunas subcategorías, y aquí es donde voy a hacer un poco de hincapié el día de hoy, que tiene que ver con las subcategorías demoníacas a las que se le podría llamar géneros también. Diga, géneros. Son sencillamente potencias que dominan el mundo de las tinieblas y que operan, son fuerzas espirituales del mal que habitan ese mundo espiritual supraterreno, que literalmente operan de acuerdo a quién está sobre ellos. Es decir, como ya sabemos, hay principados, hay gobernadores, hay potestades, y cada uno ejerce cierta autoridad, pero cada uno de ellos opera en rangos diferentes. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, 1 al 11, que lo miramos, se habla de unos ángeles caídos del abismo que están siendo ahí, dice la Biblia, aunque están ahí encarcelados, pero dice la Biblia que sobre ellos hay uno al que se le llama Apolión o Abadón, el rey, la autoridad de alguna manera de los ángeles del abismo, aunque todos ellos, como ya lo explicamos, están atados con propósito allá. Y aquí entonces hay que hacer esa distinción. Aunque hay seres fuertes, aunque hay seres sobrenaturales, también en la Biblia encontramos otros a los que se le podría llamar así, demonios rasos, que son espíritus malos, pero aunque son demonios rasos, tienen su fuerza, tienen su poder, pero todos ellos operan de acuerdo a su género, de acuerdo como a su inclinación. Es decir, no todos hacen lo mismo, no todos hacen el mismo trabajo. Y quiero hoy enfatizarme en alguno de ellos. Por ejemplo, hay un punto que quiero destacar y es el siguiente, para poder entender este asunto. Usted encuentra que comúnmente se usan muchas palabras, algunas muy conocidas, otras tal vez
no tan conocidas, pero que es menester conocerla para saber cómo trabajar con las personas. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está poseída a una persona que está obsesionada por demonios. No es lo mismo alguien que está oprimido por demonios que alguien que está literalmente influenciado por demonios. Por lo menos hay esas 4 cosas. Una persona poseída por demonios es una persona dominada completamente en todo su ser por un demonio o más demonios. Y generalmente, para que una persona quede poseída, su espíritu es lo que ellos toman control de alguna manera de lo que se le podría llamar el centro de mando del ser humano, porque es en el espíritu del hombre donde opera la conciencia, es en el espíritu del hombre donde hay la conciencia de lo divino, de lo sobrenatural, es en el espíritu del hombre donde hay conciencia de pecado. Pero cuando alguien ha sido poseído, toman su espíritu por completo y se pierde la intuición, se pierde la comunión, se pierde la conexión, se pierde lo espiritual de manera definitiva y la persona queda controlada en todo su ser, una persona poseída. Pero hay otro aspecto que es el de ser obsesionado por demonios. Una persona obsesionada no necesariamente está poseída en su espíritu, pero sí está poseída o está dominada, obsesionada en su alma. Es decir, en la parte donde está el intelecto, donde están las emociones, donde está la voluntad. Cuando una persona está obsesionada, esa persona generalmente abrió puertas ahí en su alma a través del rencor, a través del odio, a través de algo que tenga que ver con los sentimientos o que tenga que ver con las emociones. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la opresión o el tormento demoníaco. Hay gente que no está poseída en su espíritu, que no está obsesionada en su alma, pero sí está oprimida allí en su cuerpo por uno o más demonios. Es decir, en muchas liberaciones, cuando el hombre de Dios no sabe tratar con esto, hay gente que va a hacer liberaciones y al final terminan sin saber cómo hacer, porque no saben tratar con el individuo. Tratan a todos como poseídos cuando no todos están poseídos. Es decir, un poseído por naturaleza en la mayoría de casos es porque él mismo evocó el demonio. El poseído es la persona que él mismo quiere estar dominado. El poseído es la persona que le cedió toda su autoridad a los demonios sobre su vida. Y el poseído por naturaleza es más difícil de alguna manera de ser controlado. Acuérdense que en la Biblia habla de un jovencito al cual los mismos discípulos dice que no pudieron echar fuera aquel demonio, porque ese muchacho no solamente estaba dominado en el cuerpo y en el alma, sino que estaba totalmente poseído, porque la Biblia dice que esto le pasaba desde que era un niño, es decir, toda una vida donde estos entes, este espíritu que la Biblia dice que era sordo y mudo, lo había dominado. Pero acá vemos que hay personas que al no entender eso, tratan al poseído, al que no tiene conciencia de su mente, porque realmente el poseído tiene controlada hasta su mente, mientras que el obsesionado muchas veces puede ser ayudado. Hay gente que ellos mismos pueden invocar el nombre de Jesús, ellos mismos pueden empezar a autoliberarse de alguna manera, pero el que está poseído, ya aún su voz, sus cuerdas, cuando él quiere hablar, hasta sus cuerdas vocales son dominadas por estos entes del mal, y por eso se requiere no solo poder, sino autoridad para hacer estas personas libres. Pero también existen otros que son atormentados u oprimidos. Y habría mucho que decir aquí, y creo que a medida que avancemos podemos ir explicando más detenidamente esto. Pero una persona oprimida o atormentada, mientras que la posesión tiene que ver con el espíritu, la obsesión tiene que ver con el alma, la opresión demoníaca o tormento tiene que ver con el cuerpo. La Biblia habla de que había espíritu de enfermedad que había encorvado a una mujer. Es decir, no era solo una enfermedad normal. No todas las enfermedades son demoníacas, no todas las enfermedades provienen de demonios, pero sí hay algunas enfermedades que provienen directamente de influencia demoníaca. Gente que fue enfermada adrede, a propósito, con la brujería, con el vudú, con la hechicería de cualquier tipo, adrede, a propósito, para matarlo, para enfermarlo, para dañarlo. Y hay otros, y este es el punto delicado, porque hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, gracias a Dios, entonces se entiende
entiende que una persona que nació de nuevo, su espíritu fue revivificado, entonces ya no puede ser poseído, pero sí puede, si ese hombre cede algo en su alma, puede ser literalmente obsesionado por los demonios. Hay gente que aunque son cristianos empiezan a abrir puertas de odio, puertas de rencor, puertas de amargura en el alma, y entonces aunque el demonio no lo posee por completo, pero ya lo tiene obsesionado, ya lo tiene literalmente dominado en algún área de su alma. Por eso es que la Biblia dice, no dé lugar al diablo, es decir, un espacio en el alma. También dice que hay gente que está oprimida o atormentada, y hay gente aún cristiana que de alguna manera ha recibido ataques espirituales, aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, pero de alguna manera no entienden el mundo espiritual. Les contaba la otra vez cómo aquel hombre de Dios, cuando iban a orar por la hermana a la que le ungieron, oraron por ella, le ponían aceite, hacían de todo, pasaba al altar, y la mujer seguía con el mismo dolor de espalda y no se lo podían quitar. Era una mujer de oración, era aparentemente una mujer temerosa de Dios, hasta que un hombre de Dios con discernimiento espiritual entiende al ver a esa mujer que su dolor era anormal, que no era normal. Ya la habían ido a ver los médicos y todo aparentemente estaba bien, hasta que el hombre dice, a través de la revelación del discernimiento de espíritu, Dios le muestra que había algo incrustado en su espalda. Obvio, no se veía físicamente, y él se acuerda del texto que dice, él adiestra mis dedos y mis manos para la guerra, y él dice, bueno, yo voy a hacerlo en un acto de fe. Fue y oró por la hermana y le dijo, yo saco de tu espalda este dardo de fuego que han puesto sobre ti. Y dice la hermana que en el momento exacto que él hace eso, la hermana dio un grito, ya no de dolor, sino de alabanza, y dijo, el dolor se fue, el dolor se fue. ¿Por qué? Porque se necesita entender que hay algo más allá que solamente imponer y poner aceite. Muchas veces se requiere autoridad de Dios para saber qué es lo que está pasando realmente. Y por esa razón es que mucha gente empieza a perder la fe al no saber tratar con estos diferentes ambientes de las personas. Hay gente que quieren hacer todo de la misma manera, pero cuando uno va a la palabra del Señor, uno mira el modelo bíblico, el modelo de Jesús, el modelo de los apóstoles, de cómo ellos trataban cada caso de una manera en particular. Ahora, dicho esto, cuando una persona pasa por cualquiera de estos niveles o por cualquiera de estas situaciones, hay gente oprimida que aunque no ha estado endemoniada, es decir, no está poseída por el demonio, pero lo tienen oprimido con una brujería, lo tienen oprimido con una hechicería. Hemos encontrado gente así, alguno de ustedes podrá haber tenido experiencia de gente así, que llegan y que aunque ellos literalmente no están poseídos, ¿por qué? Porque no andan levitando, ¿por qué? Porque no cambian de voz, ¿por qué? Porque porque son conscientes, porque buscan, van a un culto, dicen, yo siento algo extraño, fui al médico, pedí ayuda, pero parece que no hay solución, todos los exámenes salen bien, hasta que descubren que es una enfermedad de origen espiritual. Y cuando esto sucede, entonces es cuando la gente muchas veces se desespera. Estábamos hablando el día de ayer en un grupo familiar con una pareja, y yo hablaba con ellos y les decía cómo la gente lamentablemente tienden a buscar desesperadamente ayuda en todo, y por último dejan a Dios. Y aún así Dios, que es tan bueno, Él siempre está allí con sus brazos abiertos. Aquí otra vez me ha llamado gente, o han venido que dicen, mire, una joven me decía en estos días, mire, yo nací en un hogar cristiano, pero hace poco mi niña de pocos 4 o 3 años, dice, ella empezó a sentir cosas raras, la atormentaban en las noches, tenía miedo, empezó a tener unos síntomas raros. Así que dice ella, yo conociendo de la Biblia, conociendo del Evangelio, a pesar de todo, dice ella, en mi desesperación como mamá, ya que la llevé al médico, fue el primer lugar donde la llevó, el médico no pudieron hacer nada, la niña seguía de mal en peor. Le dijeron, eso es raro lo que la niña tiene, no es normal, los síntomas que ella tiene no son normales, mire, todo sale bien en los exámenes, pero la niña estaba mal. Así que alguien le dijo, no, la solución es que la niña sea bautizada por la Iglesia Católica, porque hay algo que la está atormentando. Y siendo ella conocedora, dice que con todo y eso fue y pagó para que le bauticen a la niña, y que con todo y eso ella dice que salió del bautismo de la niña, y la niña siguió
siguió peor. Y luego, no bastando con eso, ella me dice, pastor, mire hasta dónde uno llega en la locura, en la desesperación. Me dice, después me dijeron, mire pastor, me dijeron, pastor, me dice ella, hay solución, hay una mujer por ahí en cierto lugar que ella hace cierto riego, le sopla ciertas cosas y eso ahuyenta porque le hicieron un mal de ojo o fue un mal aire, algo le pasó a ella. Así que la llevó allá y la niña siguió peor. ¿Y sabe qué hizo a lo último? Buscó ayuda espiritual. ¿Y sabe qué es Dios de bueno? Dios la liberó. No le cobraron un solo centavo. Pero vuelve el punto. El punto es que la gente muchas veces en su desesperación, en lugar de arreglar las cosas, van empeorando las cosas. Porque hay gente que no quiere compromiso con Dios. Quiere la liberación, pero no quiere el compromiso con Dios. Quiere la sanidad, pero no quiere el compromiso con Dios. Es decir, hay gente muchas veces que van y piensan que así como uno de pastor es similar al brujo, similar al cura, similar al médico, que todo lo hace por un dinero, solamente sin compromiso alguno. Pero no sucede así con Dios. Siempre que va gente que me ha dicho una y otra vez, pastor, antes de venir aquí fui donde una bruja, antes de venir aquí fui donde X curandero, pero siempre que eso pasa, yo le digo, lo primero que usted necesita es entregarle su vida seriamente al Señor Jesucristo. Porque hay gente que quiere solo que le hagan la limpieza. Algunos piensan que acá es algo similar y ya, salir igual. ¿Sabe por qué nosotros lo hacemos de esa manera? Porque le hemos leído las palabras de Jesús que dice que cuando un espíritu inmundo sale de alguien y ese alguien no es lleno de Dios, entonces el mismo espíritu puede venir con 7 peores y la situación se puede volver más caótica. Pero por un lado tenemos un Dios de misericordia. Un Dios tan grande que aunque la gente lo deja de último, aunque la Biblia dice buscad primero el reino, pero también la Biblia dice que Él es el primero, pero también Él es el último. Es decir, el Señor muchas veces permite que haya gente que se estrelle, que saque plata por todos lados. Una dama llegó una vez a la casa y decía que le cobraban 200,000 pesos por cita. En una bruja que ni siquiera era en esta ciudad, sino que tenía que ir a la ciudad de Ipiales. Y solamente por ir a una cita que nunca arregló nada, ella sacaba dinero de donde no tenía. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente muchas veces prefiere hacer cosas sin buscar de Dios, con tal de estar bien. No importa cuánto haya que pagar. Pero yo estoy en este día enseñando a esta congregación durante este tiempo y a quien lo está recibiendo, para que nosotros entendamos que Dios nos está preparando para la guerra espiritual. La guerra espiritual está desatada desde el día que usted le dijo sí a Cristo. El día que usted le dijo sí a Dios y no al mundo, ya la guerra está desatada. Porque hay gente que piensa que con tal de no meterse en ese ambiente, entonces el diablo no está enojado, pero el enemigo está enojado con usted desde el día que usted estaba en el vientre de su propia madre, aún cuando usted ni siquiera era cristiano. Porque él odia la vida humana. Y por esa razón es que yo quiero avanzar un poco acá en el tema de los géneros demoníacos más influyentes. Hay muchos géneros, pero uno de los géneros que se ha desatado, y sobre todo el año anterior, inmediatamente anterior, fuimos testigos de del soltar de estos géneros, llamados los espíritus de muerte. Los espíritus de muerte son literalmente estos seres que vienen para acabar, para cegar, para cortar la vida del ser humano. Estos espíritus de muerte tienen una característica, y es que atacan a todo lo que se llame vida humana, todo lo que sea la raza humana, aún desde su estado embrionario, desde su estado fetal, desde que son bebitos nacidos, desde que sea un niño, un preadolescente, adolescente, joven, anciano. Ellos van a utilizar todo lo necesario. Por esa razón este punto es tan relevante, porque ya hemos pasado de hablar de principados, que ellos gobiernan territorios, gobiernan gobiernos, gobiernan repúblicas, gobiernan ciudades. Debajo de ellos están los espíritus con género, y uno de estos es el espíritu de muerte. Esos espíritus son espíritus que, si usted observa en las escrituras, usted mira
cómo aún desde la misma antigüedad ellos venían literalmente a desatarse de diferentes maneras. Y quiero empezar a mencionar allí brevemente algunas de las formas como estos espíritus de muerte se han soltado en la humanidad para no solamente victimizar, no solamente matar algo de vida, sino también de alguna manera abrir puertas espirituales en alguien más para poder seguir teniendo control sobre ellos. Una de las cosas que el enemigo odia es la vida del hombre, el ser humano. ¿Por qué? Porque como lo hemos explicado, solamente el hombre es hecho a imagen y a semejanza de Dios. Aunque por el pecado se pierde esa semejanza, se pierde esa imagen, pero solo el hombre tiene ese ser tripartito de espíritu, de alma y de cuerpo. Los animales no tienen esa alma o ese ser espiritual como nosotros, que es consciente de lo sobrenatural y que son conscientes de algo. Ellos solamente tienen lo que se llama intuición, intelecto, nada más. Pero el ser humano es consciente de lo que hace. Un león no es un asesino, él simplemente mata por instinto, pero el hombre puede matar conscientemente. Y eso lo hace un ser culpable de lo que hace. Usted mira una fiera, cualquiera sea un depredador, él lo hace porque necesita, lo hace sin ningún tipo de conciencia moral como tal. Pero escuche esto. Hay muchas maneras de matar que estos seres utilizan. Y una de las formas que estos seres utilizan es a lo que hoy en día usted mismo puede saber y puede constatarlo y puede saber lo fuerte que es esto. ¿Y por qué tiene que ver con demonios? Pues vamos a ver. Porque una de las herramientas que más resultado le ha dado hoy en día a la globalización moderna, que aunque es una idea muy vieja, una idea satánica antigua, pero la globalización moderna, el control mundial comienza por medio de espíritus de muerte, y una de las maneras es por medio del asesinato premeditado en el vientre de un bebito, en el vientre de una mamá, llamado aborto. El aborto es una de las herramientas usadas por los demonios de muerte para quitar, para cegar la vida de un ser que pudo llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. El aborto, dice las estadísticas, que más de 50 millones de bebitos son asesinados por sus propias madres, en el vientre de sus propias madres, en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Es decir, solamente con el aborto logran reducir la población mundial en 50 millones anuales. Casi toda la población colombiana muerta cada año por asesinato, por aborto. Pero note esto, algo que yo he estado investigando un poco sobre eso, y la visión algún día es tratar a fondo sobre este asunto, pero hoy solamente lo toco de esta manera y desde la perspectiva de estos seres de muerte, cómo ellos vienen a manipular, vienen a tomar control. Incluso hoy en día han tomado tanto dominio estas fuerzas de muerte que hasta gobiernos vienen, y gente de ciertas tendencias políticas defienden el asesinato de los niños desde el vientre de mamá. Hay algunos de ellos, alguna vez lo entrevistaban a un personaje político, y lo curioso era que cuando a él le decían: ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte para el violador que viola a una mujer y la deja embarazada? Y él decía que no. Y luego le decía: pero es contradictorio, ¿cómo es posible que usted está de acuerdo con la pena, no está de acuerdo con matar al violador que embaraza a una mujer, y está de acuerdo con el aborto, con el asesinato del niño que nada tiene que ver? El menos responsable del asunto es el que termina siendo asesinado. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estos seres vienen a inconscientizar a la raza humana, y el mismo espíritu asesino que domina literalmente el sistema mundos, el cosmos, lo que se llama el mundo, el sistema, es el mismo espíritu que lleva a una madre a abortar. El mismo espíritu asesino que domina el sistema político, ideológico, es el mismo espíritu que toma el control de la mujer, que lo lleva a abortar, y es el mismo espíritu que
o usa o que se apodera o que manipula al médico o a la persona que practica el asesinato del infante inocente, ya sea de cualquier manera, incluso inoculando ciertos medicamentos o dando ciertas pastillas o de cualquier manera. El mismo espíritu asesino está detrás de todo eso. Pero no solo eso, el mismo espíritu asesino que vino a matar al inocente con base a las experiencias y a los diferentes diálogos que he tenido con personas de diferentes lugares, sobre todo con mujeres y aún con personas que luego recapacitaron y fueron tocados y su espíritu despertó y se dieron cuenta de la locura, de lo terrible que ellos cometieron. Con base a las experiencias, es el mismo espíritu asesino que posteriormente atormenta físicamente a la persona, la oprime. Es el mismo espíritu asesino que la misma mujer que años atrás estuvo dispuesta a abortar, a matar a su propio hijo y pagar por ello, y hay lugares donde es gratuito. Hoy en día es más complicado curar ciertas enfermedades que ir y quitarle la vida de un bebito. Pero no solo eso, el mismo espíritu viene a atormentarla psicológicamente. Algunas llegaron incluso a ser atormentadas psiquiátricamente, pero sobre todo diabólica y espiritualmente por la puerta abierta del asesinato llamada aborto. Hoy en día a lo malo lo quieren llamar bueno y lo quieren maquillar. Algunos dicen, no diga aborto, eso se oye feo. Más bien diga interrupción voluntaria del embarazo. Pero el asesinato es asesinato y eso no se le puede llamar de ninguna otra manera. Y quiero decirle que el mismo espíritu asesino que viene y mata a través de cualquier medio, a través de cualquier manera, a través de cualquier sistema, a través de cualquier sociedad, es el mismo que luego en privado, en secreto, atormenta a la mujer que cometió el aborto. Yo he escuchado toda una cantidad de documentales y toda una cantidad de entrevistas y algunos dicen, no, yo no he sentido nada porque está muerto su espíritu, ella no siente nada. Pero hay otras que dicen, fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Es algo que no puedo borrar de mi memoria, porque su espíritu está vivo, porque las usaron, porque tal vez no estaban poseídas, pero sí estaban obsesionadas en el alma por espíritus asesinos de muerte. Y no solo eso, estos mismos espíritus, según algunas entrevistas que yo he tenido y algunos estudios que he realizado sobre este tema, he encontrado cómo el mismo espíritu asesino de muerte por el aborto obsesiona, oprime a la mujer después de haber cometido un aborto. Algunas entran a ser atacadas de la noche a la mañana por pesadillas que no pueden controlar. Algunas empezaron a oír voces mentales. No puedo contar experiencia por experiencia, pero lo que tengo aquí plasmado es resultado de las diversas conversaciones que he tenido con algunas mujeres, y algunas dicen, no todas experimentan igual, pero algunas empiezan a tener la pesadilla imborrable del momento en que asesinó a su hijo en el lugar donde debió haberse sentido más seguro, que era en el vientre de su propia madre. Y algunos empiezan a ser atormentadas, algunas con lo que se llaman voces mentales y tormentos mentales, y oyen la voz del bebito y se despiertan a la madrugada y son aterrorizadas porque el mismo espíritu asesino quiere llevarla a cometer otro asesinato llamado suicidio. Porque finalmente el plan satánico quiere llevarse a cabo. Algunas han llegado a avanzar tanto en esta profundidad de las tinieblas que han empezado a sentir lo que se llaman apariciones, es decir, materializaciones demoníacas en forma de un bebito, y las atormentan y lo ven en la cama y ven la sangre y ellos dicen, yo no puedo creer que me estoy volviendo loca, porque eso es lo que estos seres quieren hacer: enloquecer, manipular, dañar, hacer daño. Algunas incluso cuentan que han empezado a sentir contracciones, es decir, como si fueran a dar a luz, como si el bebé todavía estuviera dentro. Algunas han empezado a tener aparentes movimientos sin razón en su propio vientre. Y no es una película de terror ni una película de ciencia ficción, son casos de la vida real.
Hay algunas personas que después de haber hecho esto, cuando su espíritu se despierta, cuando su conciencia se despierta, empiezan a sentir movimientos inexplicables internos en el vientre. Algunas después de esto entran en esterilidad, es decir, logrando Satán cumplir su cometido. Asesinó a alguien e impidió que alguien más llegase a través de ese vientre bendecido para dar vida. Algunos empezaron a sentir efectos negativos. Yo he hablado de diferentes personas y algunas empezaron a sentir efectos negativos en su vida sexual. Empezaron a tener enfermedades y ciertas cosas que antes no tenían. No importa, hoy en día hay gente que dice, pero no, hay lugares donde todo es hecho de la mejor manera. Pero sea como sea hecho, es un asesinato. Y eso será tomado en cuenta por el Dios que venga la sangre de los inocentes. Hay efectos negativos incluso en su alma, sentimientos de culpabilidad, mujeres que han entrado en depresión, algunas en un extremo, un caso extremo con el que hablaba, entró en lo que se llama anhelo por la necromancia, es decir, empezó a ser tan obsesionada por estos demonios de muerte que empezó a sentir anhelo por hablar con su bebito que había asesinado. Empezó a sentir deseo y ¿sabe dónde terminó? Buscando comunicación con el bebé muerto a través de mediums, a través de espiritistas, a través de gente de ocultismo, porque Satán es así, él enlaza a la persona, lo envuelve, lo cautiva, lo hace un trapo de inmundicia y luego lo sigue pisoteando, lo sigue dañando. Pero yo quiero decirle en este día que aquí hay un Dios que tiene poder aún para sanar a alguien de esa herida del alma, de esa puerta abierta en el pasado. Aún sin saberlo, muchas mujeres empezaron a evocar más demonios de muerte. Y algunas tan engañadas decían, yo hablé, era la voz de mi niño. Pero si ni siquiera había nacido, ¿cómo sabe cómo era la voz de su niño? Están literalmente dominadas por estas fuerzas del mal. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice en el Salmo 9:12, la Nueva Versión Internacional, el vengador de sangre de inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Querida madre, aquí o allá en donde tú estés, o querida persona que en algún momento ha sido sometida a ser parte de un asesinato, que realmente es un genocidio, que no es moderno, porque en la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento se condenaba esto. Entre los 7 pecados abominables, detestables, execrables para Dios, está el de las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso literalmente, según Proverbios, si usted lo ve en Proverbios 6, del 16 al 19, dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Cuando me puse a hacer un análisis desde el punto de vista del aborto, estos son todos los detalles que se presentan en una mujer que ha sido obsesionada por demonios. Una de las cosas es que se vuelve altiva, cree que es dueña de su cuerpo, cree que ella tiene control sobre su propia vida. Estaban haciendo una marcha feminista en cierto país centroamericano donde empezaron a burlarse de la vida y empezaron a burlarse de eso, del asunto del nacimiento virginal de Cristo. Y ellas hicieron una marcha y en la marcha pusieron unas bombas llenas de un líquido rojo en el vientre, aquí como en el vientre de las mujeres, y otra de ellas con un puñal lo apuñalaba y cantaban el coro, que el coro en cristiano dice alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, pero ellas lo cantaban diciendo abortaré, abortaré, abortaré a mi Señor. Porque el ser humano empieza a tener ojos altivos. Una de las cosas que lleva a las mujeres al aborto, al asesinato, son las entes de influencia de muerte, pero lo hace a través de su propia altivez, porque se creen dueños de su propio cuerpo, sí su cuerpo, pero el que está dentro es otro cuerpo. Tiene su propia vida, su propio corazón, su propio cerebro, es un ser
Y algunos dicen, no, pero entonces un embrión o un estado primitivo. La vida bíblicamente comienza desde el momento en que fue concebido, porque es un milagro de Dios. Y quien atenta contra él está atentando contra un milagro de Dios. Y no solo eso, sino que hay algunas que no solamente son altivos o arrogantes, sino que usan la lengua mentirosa. Algunas abortan con mentiras, algunas realmente utilizan su lengua o dejan que estos entes demoníacos les usen su propia lengua para mentir. Y para luego acceder fácilmente a un aborto. Las manos derramadoras de sangre inocente. Esto implica a los médicos con esa mentalidad y a esa gente que incluso van en contra de los mismos juramentos hipocráticos que algunos de ellos hacen. Pero no importa, algunos de ellos lo hacen porque detrás de todo eso hay un sistema de espíritu de muerte. Y no solo eso, la Biblia habla del corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, gente que para llegar a eso lo medita, lo reflexiona, lo habla, lo maquina. Es decir, no lo hizo ingenuamente. Y también los pies presurosos para correr al mal. Van desesperadamente, si así fueran, a buscar la ayuda del Todopoderoso. Si corrieran más bien a los pies de Cristo. Si corrieran más bien a buscar la presencia del Dios, que es la razón de la vida de cada ser humano en el vientre, las cosas serían diferentes. ¿Cuántos niños han sido asesinados por esto? Pero quiero decirle en este día que hay un Dios que es el juez justo del universo. La Biblia habla de que estos seres odian tanto la raza humana y especialmente al hombre, que los espíritus de muerte odian toda forma y etapa de vida humana, incluyendo a los niños. Hay gente que se asusta cuando se les habla de infanticidio. Hay gente que se aterroriza cuando se les habla de matar niños ya, pero no les da nada haber matado niños desde el vientre de mamá. Quiero decirle, mis amados, siendo esposa, empezó a ir más allá de los límites y entró en consejería demasiado exagerada y cercana con un joven de la congregación. Y después de llevar años en el camino apoyando a su esposo, llegó un hombre que fingió estar buscando de Dios. Ella era una mujer de ojos verdes, rubia, su esposo de la misma manera. Y llegó un muchacho afroamericano y finalmente terminó cayendo en adulterio. Fruto de ese adulterio ella quedó embarazada. Cuando ella le confiesa a su esposo, antes de confesarle, cuenta ella que ella, aún que era esposa de pastor, aunque había nacido en hogar cristiano, aunque había crecido en hogar cristiano, ella con todo y eso llamó a la clínica de abortos. Y ella dijo, ¿qué hay que hacer para interrumpir mi embarazo? Le dijeron, ni siquiera tienes que venir, simplemente te damos la dirección, danos la dirección y te enviamos ciertos medicamentos y es suficiente. Porque estás en una etapa inicial, no hay problema. Ella dice que de alguna manera algo en el corazón le dio conciencia y dijo, no puedo hacerlo. Fue, le confesó a su esposo. Obviamente eso produjo una situación muy difícil. Pero ¿sabe una cosa? Al final, de alguna manera, el esposo, por algún consejo sabio que le dieron, decidió perdonarle, decidió darle una oportunidad. Incluso el esposo, lleno de un amor de Dios, estuvo dispuesto a cubrir su pecado, es decir, que nadie se entere, solo tú y yo. Pero ella tuvo que decirle, el problema es que tú eres rubio de ojos azules, yo soy una mujer rubia de ojos verdes, y mi hijo o el niño que van a nacer es hijo de un afroamericano. Es decir, se van a dar cuenta, es imposible decir que es nuestro. Pero aún así decidieron tenerlo. ¿Y sabe qué sucedió? Ese niño se convirtió, tienen más hijos, pero ese niño
se convirtió por testimonio. Hoy en día ellos viajan por el mundo ayudando familias, ayudando parejas. Se convirtió en el principal vínculo de unidad de ese matrimonio. Cuando parecía increíble, hoy en día el niño más querido por el hermano es ese niño. Porque el niño no tenía culpa de lo que había pasado. Pero generalmente en el aborto termina pagando de alguna manera los platos rotos el que menos tiene que ver en el asunto. Hoy un mensaje de conciencia. Hay gente que no entiende que los espíritus de muerte están detrás de todo eso. Prueba de ello, todos los asuntos demoníacos que brevemente pude mencionar, las obsesiones demoníacas, los tormentos, las voces mentales, las pesadillas y todo el asunto. Yo quiero en este momento hacer una oración, porque hay alguien al otro lado que necesita oír esto. Cierre sus ojos allí sentadito donde está. Alguien necesita delante del Señor ser consciente de que usted no puede participar. Hay gente, hay varones incluso que pueden haber influenciado al aborto de su novia, de su pareja, aún de su propia esposa. Hay varones que literalmente presionaron para que esto se diera. Delante del Señor, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Yo quiero que allí donde está, por favor, me ayude a orar. Y si usted en algún momento conoce de una joven, de una mujer, de alguien que está pasando por estas obsesiones, también hay que salvar esa vida, porque Satán va detrás de esa vida también. No le importa acabar vidas en la edad que sea, con el pretexto que sea. Uno de ellos, el primero mencionado, el aborto, un asesinato premeditado. Y alguno puede decir, bueno, yo con tal que no lo haga, pero está de acuerdo con una ideología asesina. Hermano, como cristianos, nosotros debemos incluso tener mucho cuidado de las ideologías que permitimos en nuestra mente. Señor y Dios, hoy he compartido una palabra en este lugar. Alguien necesita ser literalmente golpeado con un martillo por misericordia en el corazón de piedra, para que ese corazón pueda quebrantarse y entender, Señor Dios Todopoderoso, que la vida es un milagro. Pero detrás de esa vida también hay entes de muerte que van a aprovecharse de todos los medios, ya sea que tengan que poseerte, ya sea que tengan que obsesionarte, ya sea que tengan que literalmente oprimirte en tu cuerpo, ya sea que tengan que manipularte desde afuera como un titiritero que manipula desde afuera, pero tomar control directamente sobre la vida de una madre desesperada, de una persona que está a punto o que tomó la decisión de quitarle la vida a su propio hijo. Señor y Dios, yo te pido primeramente que traigas sanidad en el alma de aquellas mujeres, porque hay mujeres que de alguna manera Dios ya les perdonó el pecado, pero sienten culpabilidad. Y la Biblia dice en Isaías 6 que Dios quiere no solamente quitar el pecado, sino también la culpabilidad. Pero también te pido, Señor Jesús, que hagas consciente a alguien ahí al otro lado, una mujer que está ahora mismo escuchando, que está a punto de tomar la peor decisión de su vida, y es quitarle la vida a su propio hijo. Tú estarías participando con el mismo espíritu asesino. Nunca una madre sabe cuánta bendición puede haber en ese vientre. Hoy, Señor, te doy gracias por esta palabra. Y te pido, Padre Celestial, que tú permitas que hayan madres conscientes y una iglesia que se levante contra todo lo que se llame aborto, contra todo lo que se llame asesinato. Nosotros estamos del lado de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy proclamamos vida, declaramos vida. Estamos en contra de la muerte y declaramos en este lugar que hay vida y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele ese aplauso al Señor y diga: mi Cristo es el dador de la vida. Quiero que esto llegue a lo profundo del corazón de alguien, y ese alguien pueda rectificar, pueda recapacitar. Y si ya cometiste el horror, primero tienes que arrepentirte delante del Señor, pedir perdón delante del Señor, y Él sanará tus heridas.
En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hoy te damos gracias por ser fiel, El Espíritu de Dios se mueve. por ser bueno y bondadoso. Está aquí para A ti, Señor Jesús, sea la gloria. aquí para liberar. Oro por las madres de esta Aquí para iglesia, guiar. El Espíritu de Dios. por las mujeres de esta congregación y los que están allá al otro lado, El Espíritu de Dios. a quienes Dios les bendice con el privilegio de ser portadoras de vida, El Espíritu de Dios se mueve en a este quienes Dios les bendice con el privilegio de ser madres. Está aquí para Ayúdalas, vos. sea cual fuere la situación o la circunstancia que estén atravesando. Dale, Dios mío, gracias, dale fuerza, dales poder, dales discernimiento, Muévete en mí. y ayúdales a ser conscientes, Señor, Muévete en mí. delante de su presencia. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Él es digno de su En alabanza. mí, Santo Espíritu. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria y la honra. Muévete en mí. Muévete en mí. Alabamos hoy y bendecimos. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Cuán hermoso es tu nombre, Señor. Muévete en mí, Cuán precioso. muévete en mí. Estamos, Señor, Toma mi mente y llamados mi corazón, en esta generación llena mi vida de tu a ser portavoces de un mensaje de vida, Santo Espíritu, un mensaje pro vida, no pro muévete asesinato, en no mí, pro muerte. Santo Espíritu, muévete. Eso, dele fuerte ese aplauso al Señor.